si hubiera, el hubiera. Y ya por ahí, hermanos, dice, el hubiera no existe. Y por ahí alguien en broma o en realidad, no sé, publica una credencial del INE y resulta que hay una señora que se llama el hubiera. El hubiera sí existe. Y saca la foto y da domicilio del INE. Están equivocados. El hubiera sí existe. Y saca ahí, hermanos, la credencial de esta señora, su foto, domicilio y todo. Entonces, el hubiera sí existe, hermanos. Así que podemos emplearlo. Y eso ha dado paz, ha dado consuelo en mi corazón. No me dejaba dormir. Pero, sin embargo, ya al ver y leer esta información en el Facebook, dije, qué alivio. Qué peso me quitas de encima. Ya puedo usar libremente el hubiera. Puede usted usar el hubiera, entonces, hermanos. Si no hubiera dicho esta frase, esto no hubiera pasado. ¿Por qué me comporto así? Si yo soy un hijo de Dios, si soy una hija de Dios, ¿por qué digo o hago esto, actúo de esta manera? ¿Ha pasado ese pensamiento siquiera una vez en su vida como hijo, como hija de Dios? A mí me pasa a diario, hermanos. No se preocupe. El tema para esta mañana lo hemos titulado para que no hagáis lo que quisierais. Basado a Gálatas capítulo 5, versículo 17, al cual invito a que usted busque, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Yo pido, hermano, hermana, si tú lo tienes, te pongas de pie y le des una lectura fuerte, por favor. Puesto en pie, fuerte. Quiero que lea, por favor, la Reina Valera 60. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. 5:17. Sí. Sí, ok, adelante. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Muy amable, gracias. Yo voy a leer también Gálatas capítulo 5, versículo 17, pero una versión que se titula o se llama Palabra de Dios para Todos. Palabra de Dios para todos. Dice así el versículo 17 de Gálatas 5. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del espíritu. Y note usted la frase espíritu con E mayúscula, Espíritu Santo de Dios. Repito, nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del espíritu de Dios, en otras palabras. Y el espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Ahí está, hermanos, el tema. Entonces, por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Como cuando inicié mi tema. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué actúo de esta manera? Yo sé que no debo actuar así. No debo ser así porque soy un hijo de Dios, porque soy una hija de Dios. Pero resulta que dentro de nosotros, dentro de nuestro ser, hermanos, hay un chip integrado en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, que cada vez que nosotros actuamos así, entonces ese chip lanza una alerta a nuestra conciencia. Lanza una alerta a nuestras emociones, a nuestro espíritu. Y es por eso que sentimos el que no debo actuar así, por lo que soy, por lo que somos. Pues resulta, hermanos, que Dios entonces nos da la información de que dentro de ti, dentro de tu ser, dentro de todos el cristiano, la cristiana, hay ese chip integrado que ya traemos por default, que Dios nos coloca para estar en cada, perdón por esta expresión, dar un paso en falso. Al dar un paso en falso, se activa inmediatamente, como los campos minados en Vietnam, allá en el 45, que iban con mucho cuidado porque era un campo minado. De pronto podían oprimir el botón y los soldados morían porque estaba minado. Habían bombas que al ser pisados por cierto peso, esa bomba activaba y explotaba. ¡Uy! Volaban los soldados. Entonces es así, hermanos, espiritualmente hablando, donde vamos caminando en nuestra vida diaria, pero no aquí en el edificio, sino donde en nuestro radio de acción, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos.
cada vez que actuamos, decimos de una manera incorrecta, entonces el espíritu choca, reprende a la carne, entonces se opone, hay una lucha interna espiritualmente hablando, y entonces detona, hermanos, esa alarma y dice, no debiste haber dicho esa frase. Como le dijeron a Pedro, tu manera de hablar te descubre, ¿lo recuerdan? Tu manera de hablar te descubre. Entonces, también, hermanos, ha habido casos en que la gente dice, oye, ¿tú eres cristiano? Oye, ¿llegas a alguna iglesia? Oye, es que tu forma de hablar, tu forma de comportarte es rara, es diferente. La gente mira rara a la gente que se sube al taxi, que va en la calle y saluda, buenos días. Y la gente dice, ¿qué le pasó? ¿O qué le pasa? Porque ya la gente que da esos modales, esos valores que los abuelos nos enseñaron, se han ido ocultando, no están perdidos, se han ido ocultando de tal manera que se ejerce muy poco en la vida diaria, de tal manera que un cristiano que ha entendido este asunto, entonces saluda, da los buenos días, las buenas tardes, que tengas excelente día, bueno, un montón de parabienes a la gente, y la gente nos mira muy raros. ¿Y a qué le pasó? ¿Qué le está pasando? Hay un choque, hermanos. Primero tenemos que definir entonces que hay un choque, hay algo dentro de nosotros que está encendiendo, está activando la alarma cada vez que yo actúo o cada vez que yo digo una frase que no debe ser, que no es la correcta ante los ojos de Dios. La vida cristiana, hermanos, es una lucha constante entre el espíritu y la carne. Por eso aconseja el verso 16 de Gálatas, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, hermanos, nos dice Génesis capítulo 3, versículo 5. Génesis capítulo 3, versículo 5 dice, mas sabe Dios. Veamos el problema en nuestros padres, espiritualmente hablando o biológicamente hablando. Génesis capítulo 3, versículo 5. Mas sabe Dios, le dijo esa serpiente mentirosa, le dijo, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Dentro de nosotros, hermanos, aunque no se conozca, aunque no se sirva a Dios, hay personas que actúan bajo su conciencia. Si han sido educados en buenos valores, entonces cuando esa persona en el mundo actúa de una manera incorrecta, entonces hay algo que le reprende también. ¿Por qué? Porque aquí está el origen. Desde el Antiguo Testamento, desde nuestros padres, de Adán y Eva, cuando le fallan a Dios, entonces sus ojos son abiertos, sus ojos del entendimiento, y entonces empiezan a discernir qué es el bien y qué cosa es el mal. Sus ojos son abiertos. Entonces, hermanos, tenemos desde aquel entonces, dentro de cada uno de nosotros, tenemos un problema muy serio. Hay una lucha entre el bien y el mal. Y ahí estamos batallando todos los días, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios. Estamos batallando. El bien va sobre el mal. Ahora dicen versus, pues digo la frase, el bien versus el mal. Ahí está balanceando el bien y el mal. A veces quiere dominar más el mal y empieza entonces la conciencia, el conocimiento de la palabra en nuestro ser y dice, no, estás mal. Y se nivela, y ahí está, hermanos, como un péndulo. Bien, entonces ese origen, hermanos, viene desde Adán y de Eva. Entonces, hermanos, aquí hay algo que nosotros debemos analizar. Dentro de nosotros, hermanos, hay un origen el cual debemos nosotros estar alertas. Esto es cierto. Esto es realidad. Existe la luz y existen las tinieblas. O sea, está el bien y está el mal. Está el bien y está el mal. Está la luz y están las tinieblas. Así hay muchas cosas, hermanos, en la vida diaria, la vida que nos rodea. Está el bien y está el mal. El asunto de esto, hermanos, es que la Escritura nos da la información en Romanos capítulo 7, versículo 15, al cual invito a que usted lea, por favor. Dice Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cómo está esto, hermanos? ¿Cómo está esto? Es lo que decíamos hace un momento.
Y voy a recalcar porque ese es el centro, como decía el hermano Gilberto, es el meollo del asunto, es la base para hacernos reflexionar. Hay cosas en la vida, y no vamos a pecar de santurrones, hay veces en la vida, que como cristianos, que actuamos de una manera que no debemos actuar. Hay veces en la vida cristiana que hay palabras que pronunciamos, palabras deshonestas que no debemos pronunciar. Y sin embargo, a veces la carne nos arrastra y decimos la palabra y no fijamos, no queremos darnos cuenta de que el impacto de esa frase, de esa palabra, de esa ofensa a nuestro prójimo y le causamos daño. Entonces entra la reprensión hacia nosotros y dice, yo no debo actuar así, no estoy luchando para esto, para que yo sea mejor persona, mejor hijo, mejor hija de Dios. Entonces ahí está la información de Dios. Primero, hermanos, identifica el problema, es lo que recomiendan los que saben de esto. Identifiquemos el problema para poder el médico recetar la medicina eficaz para nuestro mal. Y el médico de médicos nos da la información que dentro de ti, hermano, hermana, dentro de mí, dentro de todos los cristianos en el mundo, hay la carne y está el espíritu y ambos están luchando. Ambos están luchando. Por eso es el consejo de Dios. A veces la persona dice, ay Dios mío, pero ¿por qué me va tan mal, Dios? Oye, Dios mío, pero ¿por qué esto, Dios mío? Es que el problema que nosotros debemos analizar, hermanos, es que entre más estemos llenos del Espíritu de Dios, entre más estemos llenos del conocimiento de por qué cayó el pueblo de Israel, dice en el Antiguo Testamento, por falta de conocimiento. El conocimiento es la conciencia en cada ser humano, en cada cristiano. Entonces, el conocimiento es el nudo. El conocimiento es el acicate. Es aquel tope que nos impide o nos debería impedir para que esa línea, esa raya, yo no debo sobrepasarla, no debo rebasarla porque entonces hay severas consecuencias en mi vida espiritual. Va a repercutir, va a traer, hermanos, un daño colateral a mí y a los que dependen o me rodean. Entonces, el problema es que identifiquemos el problema. Es decir, normalmente el ser humano, Cristo fue realista, hermanos. Dijo, ven y oren, porque el espíritu está presto, pero la carne, ¿qué, hermanos? Es débil. La carne va a buscar la carne. La carne va a buscar las cosas que agradan a la carne. Usted pudo haberse quedado este día en su sala, después de una larga jornada, de una semana de trabajo, de calor, de una humedad tremenda, del tráfico, del trabajo, pudo haberse quedado en casa en su zona de confort. Prende la televisión, le da hambre, pues usted, todo está encerrándose, hermanos, se está acabando en un celular. Ya no necesita salir de casa. Tengo hambre, se me antojaron, perdón por lo que voy a decir, se me antojaron unos burritos en el norte, harina y carne molida, dobladita, muy rica, sabrosa. Se me antojaron unos burritos. Ah, no, acá en el sur, pues una pizza. Ay, pero yo no quiero de esta, quiero de esta marca. Bueno, pues, fácil. Marco, oiga, ¿puede traerme una pizza? ¿Cómo no? Sí, y rápidamente. Quizás en media hora, 20 minutos, ahí está ya. Pide, está la moto fuera. Y ya ni siquiera salimos porque llega el trabajador y nos pone ahí. Ahí está. ¿Quieres que te la sirva? El plus. ¿Quieres que te sirva la pizza? Ya sería mucho, ¿no? Entonces, ahí está. No, que quiero carnitas. Bueno, oye, tráeme por favor 1,5 kilos de carnitas. Y me traes un refresco una soda, que está en el norte. Un refresco de cola. Bueno, pues ahí está. Todo. ¿Quieres ir al banco? ¿Quieres pagar? Ya no necesitas ir al banco a hacer filas largas. Agarras el celular en tu cuenta, tú la agregas, la sincronizas y ya está abonada, ya está pagando. En casa. En casa. Todo está acabando. La tecnología nos está rebasando. Entonces, hermanos, pudiste haberte quedado hoy en casa. A descansar, a relajarte, a estar bien, sentirte bien. Sin embargo, decidiste venir
alimentar tu espíritu, alimentar tu alma. Eso es importante. Eso vale, porque en un momento que la carne quiera obligarnos a hacer cosas, a decir cosas que no convienen como hijos de Dios, entonces el espíritu, esa fortaleza del conocimiento que hay en nuestros corazones, es el acicate, decía, es el nudo, es el límite que nos va a decir, no, detente, no hagas esto. A muchos personajes del Antiguo Testamento le dijeron, no hagas tal cosa. Aquella mujer sabia, aquella mujer inteligente, aquella mujer digna, justa, corre cuando el siervo le dice, allá viene David, allá viene el rey David y va a acabar con tu esposo y va a acabar con todos los siervos aquí de los bienes de tu esposo, y probablemente tú también estés incluida en el coraje, en la venganza del rey David. Allá viene con su ejército y esta mujer muy inteligente, ¿qué hago? Y cose tortas, hermanos, prepara comida y vámonos al encuentro. Y va allá y le dice, mi señor, se le planta al rey David, mi señor, y baja, hermanos, la espuma del furor, baja la ira de este rey que venía con todo su ejército para acabar. Y él había dicho, con todos, hasta con los siervos. Pero una mujer sabia, una mujer inteligente va y calma las aguas, la marea, aquella tempestad que azotaba esa barca de Jesús. Y casi, Señor, levántate, no estás viendo que perecemos. Y Jesús, solamente con decir la palabra, calla, enmudece. Esta mujer, mi Señor, le dice al rey David, no seas así, ese hombre es malo, ese hombre es así, él es incorrecto y bla, bla, bla. Y ten mejor le da de comer. Y entonces baja, hermanos, y desvía el propósito del rey David y salva al esposo, salva a los siervos, salva los bienes de su esposo, sabia, inteligente. Pero esta mujer se había dejado llevar por la conducta del esposo. No, hermanos. La conducta del esposo no había minado ni siquiera una gota de agua en el corazón de esta mujer sabia y inteligente, y calma la sed de venganza, la sed de ira del rey David. Entonces, pero cuando los cristianos en el mundo estamos llenos de la palabra de Dios, ese es lo que nos detiene, hermanos. Y aunque la carne quiera hacer, hermanos, lo que quiera, el espíritu se opone. O sea, hay una lucha. Por eso el tema, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cómo puedes impedir para que tú no hagas lo que quieras? Llénate. Por eso el canto dice, lléname del espíritu de Dios. Lléname, porque si yo estoy lleno de la palabra de Dios, si estoy lleno de Dios, hermano, eso me va a detener. Es lo que va a decir, no, detente como esta mujer, mi Señor, detente tu furia. No caigas como ese hombre. No hagas esto o aquello como ese hombre. Entonces, el conocimiento, hermanos, nos ayuda. La palabra de Dios nos ayuda para que nosotros frenemos cuando la carne quiera hacer lo que quiere. Y si está ahí la morada de Dios en el corazón, como dijo Jesús, yo voy a venir, mi Padre y yo, y vamos a hacer morada. Yo toco, dice en Apocalipsis, yo toco la puerta. El que quiera y abra, yo entro, voy a cenar con él y él conmigo. Qué hermosas palabras. Dice el pintor, le juzgan, le critican, dice, oye, tú pintaste a Jesús, pero está tocando la puerta, pero algo está mal algo se te olvidó en ese cuadro, le dicen al pintor. Y dice, ¿qué se me olvidó? ¿Qué se me olvidó? Bueno, para que toda persona pueda entrar a una casa, a un cuarto, tiene que tener una cerradura. Y esa puerta que tú pintaste no tiene cerradura. Y se ríe el pintor, dice, no, señor. Es que si identificas, ese personaje que está pintado ahí es Jesús. Y la puerta es el corazón de las personas. Y Jesús toca, llama a la puerta, pero él no quiere, tiene todo el poder suficiente. Él le dijo a este gobernador, ¿qué tú no sabes? Ignoras que yo puedo llamar legiones de ángeles. Puedo llamar ángeles para que peleen por mí. Yo ni siquiera meter las manos. Yo solamente doy la orden, hablo, pronuncio la palabra y vienen legiones de ángeles
y pelean por mí. Un ángel mató una vez, usted lo recuerda, Segunda de Reyes 19:35. Un ángel, lo he citado muchas veces aquí. Un solo ángel en una noche acaba, hermanos, con 185,000 soldados asirios que le hacían la guerra al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Un ángel nada más en una sola noche, 185,000 personas muertas. Un solo ángel. Jesús dice, tú no sabes que yo tengo poder para llamar a un ángel, sino legiones de ángeles para que peleen por mí. Entonces, hermanos, el conocimiento, ¿cómo podemos nosotros lograr? ¿Cómo podemos lograr, hermanos, que no hacer lo que queramos en cuanto a la carne? Lleno del Espíritu de Dios. ¿Y cómo te llenas del Espíritu de Dios? Estudia la palabra de Dios. Por eso hay propósito, hermanos. Así como cada cosa que pasa en nuestra vida, Dios nos está llevando hacia un puerto, a un buen puerto. En nuestra barca agitada por el mar de la vida diaria, de los problemas, de la carencia, de las necesidades económicas, de las enfermedades, está haciendo azotar tu barca en el trabajo, en la casa, donde quiera que te mueves, en tu radio de acción. Entonces Jesús quiere llevarte a buen puerto para callar esa tormenta y llevarte a buen puerto para que tú tires tu ancla y te ancles en la palabra de Dios. Entonces hay que anclarnos en Dios. ¿Cómo te anclas en Dios? Estudia la palabra de Dios. Hay un propósito cuando decimos, hermana, toca el capítulo 8 de Proverbios, un texto de memoria. Ay, hermano, ¿cómo te gusta estar fastidiando? ¿Tú por qué no tienes que hacer? Tengo que atender al esposo. Y esos chamacos que nos dejan de tragar. O sea, pide. No tienes que hacer. Hay un propósito en que tú y yo aprendamos siquiera un texto del libro de Proverbios. Un capítulo vamos avanzando semanalmente. Hay un propósito. Y el propósito es de que la presión que ejercemos aquí para que te aprendas un texto es que leas la palabra en tu casa. Mire, todos tenemos una carga exagerada por los asuntos materiales. Dicen los compañeros allá afuera, el tabasqueño que no tiene deudas no es tabasqueño. Y yo podría decir, levanta la mano, ¿quién no tiene deudas? Aquí. Todos tenemos deudas. Bueno, porque ella depende. Exacto. Pero déjame aquí a unos 10, 15 años, hermana. Entonces, la carga, hermanos, diaria nos hace llegar tan cansados, tan estresados a casa. La tarea, mamá que tiene que atender a las hijas con la tarea y elimina por acá y como que a veces la hija no quiere entender. Son muy inteligentes, pero ay, es que al rato, ay, es que siento flojera, ay, es que me duele la panza, ay, es que la cabeza. Entonces, ahí la mamá tiene que irle buscando para apoyar a la familia. Entonces, el estrés diario, hermanos, normalmente nos hace el no tener las ganas, las fuerzas para estudiar la palabra de Dios. Entonces, entre más débil estés espiritualmente, la carne más va a hacer lo que tú aborrezcas. Y eso es un problema. Por eso, volviendo a Gálatas capítulo 5, versículo 17, esta versión, palabra de Dios para todos, al final me dice, por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Porque si hay y voy a decir algo, hermanos, que puede doler un poquito en nuestras emociones. Personas que nosotros creíamos fuertes, robustas, de pronto se contagian del coronavirus y se fueron de aquí, de este mundo. Pero interiormente, hermanos, sus defensas estaban muy bajas. Era lo primero que atacaba a ese virus. Las defensas las eliminaba para que así pudiera agarrar al cuerpo ya sin defensas
sin el primer batallón que envía el cuerpo para defendernos de cualquier enfermedad. Entonces, al ser terminadas, al ser eliminadas nuestras defensas, entonces el cuerpo estaba expuesto a que una simple gripa quitara la vida de las personas. Así es el enemigo. El enemigo nos pone, hermanos, la mesa servida y nos ocupa. Y lo estoy diciendo por mí. Nos ocupa tanto el tiempo de nuestra vida que ya llego tan cansado, tan estresado. Todavía entro a la casa y estoy pensando todavía en el trabajo, esto o lo que voy a hacer, y nos olvidamos de estudiar la palabra de Dios. Entonces, resulta que no estamos haciendo lo que realmente queremos. Estamos un poco débiles espiritualmente. Pero quiero tomar, hermanos, algo que encontré como añadidura a nuestro tema, y vamos a leer segunda los Corintios 12, 7 al 10. Segunda carta a los Corintios 12, 7 al 10. Y aquí vamos a enfocarnos, a darle un enfoque un poquito diferente a lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Mire, segunda de Corintios 12, 7 al 10 dice: yo quiero, hermanos, que alguien me lea, por favor, les ruego, les suplico que alguien lea la versión 60 de segunda carta a los Corintios 12, 7 al 10. Puesto en pie, segunda carta a los Corintios 12, 7 al 10. Fuerte, hermanos, para que lo capte el audio, por favor, el sonido. Segunda a los Corintios 12, 7 al 10, por favor. ¿Quién lo tiene? Que se ponga de pie y lo lea, por favor, fuerte. Adelante, hermano. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Gracias. Voy a leer la otra versión, una versión diferente para hacer la comparación. Ponme atención, hermanos, a esta versión, por favor. No se distraigan. Para evitar que me volviera presumido, por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo, para evitar que me volviera presumido. Dice esta versión. De todos los apóstoles, hermanos, de todos los apóstoles, ¿quién tuvo mayores revelaciones? ¿Quién tuvo mayores viajes evangelísticos? Pablo. Pero también ¿a quién azotaron más? Pablo. Entonces, ¿quién tuvo más, diríamos, hermanos, más bendiciones de servir a Dios? Pablo. Entonces, la naturaleza del ser humano, entre más tuviera el apóstol Pablo alcance a nivel mundial, porque él dice, de manera que desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo, dice él. Entonces, la carne podía, hermanos, hacer que se desarrollara el sentimiento de soberbia en el apóstol Pablo. Pudiera que se despertara en su ser, emocionalmente hablando, el ser, como dice esta versión, el ser presumido por lo que él había alcanzado, por las revelaciones que él había alcanzado de parte de Dios. Dice: yo no fui, a mí el Señor me llamó. Él hace su defensa. Entonces, para que él no pudiera enaltecerse en esta versión, no pudiera llegar a ser presumido,
ni pudiera mirar a los apóstoles como algo muy bajo, entonces Dios, que todo lo sabe, en su infinita sabiduría le pone, dice aquí, hermanos, una espina clavada en su cuerpo. Y lo describe y dice, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Es decir, hermanos, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y nuestro tema, para que no hagáis lo que quisierais. Esta es como la especie de conclusión, hermanos, dándole un enfoque diferente para que no hagáis lo que quisierais. Hermano, sea honesto, hermana, sea honesta en lo que te voy a preguntar. No me vas a responder, solamente te vas a responder a ti misma, a ti mismo. ¿Eres perfecto? ¿Eres perfecta? ¿No tienes ningún error? ¿Nunca te has equivocado? ¿Nunca le has fallado a Dios? Yo creo que no. La mayoría de seres humanos. Dios lo afirma. Cuando le escribe la carta de Primera de Juan, dice que, pues, que hemos pecado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Entonces, de alguna o de otra manera, le hemos fallado a Dios. Entonces, no hay seres humanos perfectos. Pero, aquí entre hermanos, para que no hagáis lo que quisieres. Mira, si tú fueras, si yo fuera, si los cristianos fuéramos completamente perfectos, sin ninguna falla, intachables, podríamos volvernos presumidos. Podríamos, no te me acerques. No te me acerques. Entonces, hay cosas, hermanos, en la vida del cristiano que diríamos se nos permite como el tope, como el nudo, como el acicate, para que no nos volvamos presumidos, como dice esta versión. ¿A qué voy, hermanos? ¿Tienes alguna enfermedad con la cual batallas y batallas y batallas? Y por más que has consultado médicos y has tomado medicinas, quizás la equivocada, y sigues batallando, tal vez, hermano, no puede ser alguna enfermedad, pero puede ser nuestro temperamento que a veces nos gana. La carne nos gana, el temperamento. Es que yo no debo actuar así, no sé por qué soy así. Ahí está el asunto. Hay una lucha entre la carne y el espíritu para que no hagamos lo que queramos. Entonces, ese detalle es la espina que está colocada en nuestra vida espiritual para que no nos volvamos presumidos. Es decir, no somos perfectos. Y como no somos perfectos, como le fallamos a Dios de alguna u otra manera, entonces no nos podemos volver presumidos. Es decir, mostrar siempre la humildad. En apariencia se compara a este señor, el libertador de la India, llamado Mahatma Gandhi, y se compara a esta señora, que así se le llama en el mundo, la Madre Teresa de Calcuta, y en medio ponen a Jesucristo. Entonces dice ahí el autor, dice, ¿qué tuvieron en común estos tres personajes en su vida? Entonces abajo le ponen la humildad. Esta señora, la Madre Teresa de Calcuta, era la mujer que llegaba ya cuando los enfermos estaban desahuciados. En su momento ya casi de partir, esta mujer entraba y daba el consuelo, daba la esperanza, animaba a esa gente que ya estaba a punto de fallecer. Y Mahatma Gandhi, un libertador de la India que enfrentó para expulsar a los ingleses de su país, pero sin armas. La humildad. Y de Jesucristo, ¿qué podemos decir? Un hombre que comía con los pecadores, un hombre que recibía a los pecadores, Lucas 15:1 en adelante. Entonces, los fariseos, los que se creían perfectos, los que se creían únicos, los que se creían que nunca le fallaban a Dios, le criticaban. Entonces, él dice que no solamente los recibía, sino que comía con ellos. ¡Qué humildad! A los leprosos, en vez de rechazarlos, los curaba, los sanaba, se bajaba, se ponía a su nivel. De toda, según la clase social, él se ponía a su nivel. La humildad. Entonces, hermanos,
Bendita, bendita enfermedad que a veces mora en nuestro cuerpo. Y si no me entiendes a lo que me refiero, a lo que me estoy refiriendo, a lo que estoy diciendo, es que esa enfermedad es la que es el tope que nos impide para que no te vuelvas presumido. Bendito temperamento. Bendito temperamento. Porque si somos temperamentales como yo, entonces yo no puedo ponerme a estar juzgando y juzgando y juzgando, porque yo soy igual o quizás peor. Entonces ahí está mi aguijón. Ahí está para que yo no haga lo que quiera. Oye, Jesús, tú no puedes ponerte a hacer esto y aquello de juzgar o de condenar, porque ya te olvidas de ti. Bendito problema a veces, hermanos. Bendita carencia. Bendito desempleo. Porque cuando estamos desempleados, cuando el refrigerador está vacío, cuando no hay ni siquiera un pan duro en la casa, siquiera hay nada para ofrecer a los hijos, es lo que nos obliga a ¿qué? A doblar las rodillas si es necesario y pedirle, clamarle, Dios mío, como nuestro Señor, ¿por qué me has desamparado? Y es lo que nos obliga a acercarnos a Dios. Bendito problema con el hijo. Un hijo que se pone rebelde, un hijo que no quiere obedecer, problemas con el esposo. Bendito problema con el esposo, bendito problema con la esposa. Bendita enfermedad, bendita carencia, bendito desempleo, bendita todas las cosas que son las que nos empujan, bendita esas espinas que son las que me obligan para que yo no me vuelva presumido y para que no haga lo que quiera, para que yo aprenda a depender de Dios. Porque si el refrigerador está lleno, si la mesa está servida, está repleta y desperdicio, de quien menos me voy a acordar, de quien menos le voy a dar la gloria y la honra, no en todos, es de Dios. No es que no tengo tiempo. No tengo tiempo para ir a servir a Dios. Pero cuando entran las necesidades, cuando entran los problemas como aquel siervo, aquel hombre llamado Job, entonces le hacía el clamar a Dios, hermanos, para que no hagamos lo que queramos. Veámoslo desde ese punto de vista. Vamos a emplear la autoayuda. Ese dolor que no se me quita y he tomado tanta medicina, tanto esto, entonces bendito problema, bendita enfermedad, bendita necesidad, bendito desempleo. Por eso cuando soy débil, dice la Escritura, entonces soy fuerte. Porque esa espina, es la que me empuja. ¿A quién iremos? Dijo el apóstol. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, que no haya menos necesidad de carencias, que no haya necesidad de desempleo, que no haya necesidad de estar enfermo para clamar y buscar a Dios. Y para que no hagamos lo que queramos, entonces, pues no nos volvamos presumidos, como dice esta versión, entonces, pues venga lo que tenga que venir. Pero mejor estar en los atrios de nuestro Dios que estar fuera. Porque afuera, hermanos, ¿qué podemos recibir? El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hagamos el contrapeso, hermanos, y terminamos. El contrapeso de esto. ¿Cómo reconocerlo a simple vista? Lo que yo estaba diciendo. El contrapeso. Ese problema, esa necesidad, ese desempleo, ese problema con el esposo, ese problema con la esposa, ese problema con el hijo, con la hija, con el vecino, con papá, con mamá, con el abuelo, con el jefe, es lo que nos empuja, es el contrapeso para que no hagamos lo que queramos. Bendito Dios. Entonces a veces, claro, Dios mío, quítame este problema. No. Si hay un fin, si hay un propósito,
ese contrapeso que Dios está poniendo en tu vida, está poniendo en nuestra vida, pues bendito contrapeso, porque es lo que me va a empujar a depender de Dios, a aprender a depender de Dios, a estar siempre aquí, a estar estudiando la palabra en casa. Entonces, bendito, hermanos, contrapeso. Ahora bien, todos los seres humanos, yo hablaba de la perfección. Nadie es perfecto, hermanos. Ahora, usted seguramente lo sé, este es un tema o una pronunciación o un ejemplo muy trillado en este asunto, pero cuando los contrapesos funcionan, ¿recuerda usted el talón de Aquiles? ¿Recuerda usted Aquiles? Aquel guerrero que menciona, ¿quién escribe la Odisea? ¿El libro? No recuerdo, se me fue el nombre por el momento, ¿perdón? Homero, la Iliada, perdón, la Iliada. Él en ese libro habla de Aquiles, la Iliada, Homero. Entonces Homero habla de que, y de ahí se toma la ilustración de que todos los seres humanos en el mundo, por muy perfectos que nos creamos, tenemos tenemos un defecto, tenemos un problema. Y de ahí viene el talón de Aquiles, aquel guerrero fuerte que era invencible, pero de pronto alguien le apunta con una flecha y le lanza y le da en la parte de atrás del talón de Aquiles, ahí está en pantalla. Entonces, hermanos, le mata, le quita la vida a una flecha, que era un inmortal, aquel fuerte, aquel guerrero, el hombre que había eliminado a muchos soldados en batalla. De pronto alguien apunta al talón y ahí estaba su defecto, ahí estaba su debilidad. Cuando los contrapesos funcionan, bendita debilidad. Porque si yo quiero ser salvo, si yo amo las cosas de arriba, yo voy a luchar para que eso sea mi contrapeso, porque ya sé, ya identifiqué mi problema, ya identifiqué mi talón de Aquiles en mi vida espiritual. Y por lo tanto, ya lo tengo identificado, ya sé por dónde viene la flecha que puede dar en el blanco. Entonces yo busco la forma de que no me haga daño. Y ese es el contrapeso, hermanos, que funciona en nuestra vida espiritual para que no hagamos lo que queramos. Pero si te quedas en casa, pero si no estudias la palabra de Dios en casa, hermana, trae el texto. Se me olvidó, hermano. Ay, es que no tengo tiempo. Es cierto, nadie tiene tiempo, el tiempo lo hacemos. Es el propósito. Estudia la Biblia, lee la Biblia. Tenemos el mundo, he dicho esa frase, tenemos el mundo en nuestras manos. Pon en la pantalla, hermano, hermana, entra ahí algún tema bíblico. Para los niños, hay muchos canales, hay muchos videos que les puedes poner a tus hijos. Vamos a batallar menos cuando estén adolescentes, cuando estén jóvenes, porque está la palabra en su corazón. Eso le va a ayudar para que no hagan lo que quieran. Entonces, hermanos, cuando los contrapesos funcionan, pónganse de pie, hermanos, por favor, ayúdenme a cantar este himno, este coro, perdón, todavía, Señor, pónganse de pie, por favor, pónganse de pie, por favor, hermanos, vamos a cantar este himno, canta con el corazón y dile a Dios que todavía hay un problema en mi vida espiritual, que me falta mucho crecer, que me falta mucho todavía para llegar a la perfección, a la plenitud de Cristo, pero aquí estoy, con todas mis imperfecciones, con todos mis errores, con todas mis equivocaciones. Padre, aquí está mi vida. Como dijo aquel niño en el templo, heme aquí, Señor. Aquí estoy. Todavía hay problemas, pero mire, vamos a seguirle. No te sueltes de Dios, no te sueltes de Dios. Todavía, Señor, hay un gran conflicto en mí, entre los opuestos de mi ser. Hay un egoísta que nos y otro yo ser. Todavía, Señor, no queremos ser tu mi vida lo mejor. Pero gracias a ti, que por tu poder y amor, ya no solo queremos
Señor. Todavía, Señor, hay un conflicto en mí, entre lados opuestos de mi ser. Hay un yo egoísta y otro yo. Todavía, Señor, no soy lo que quiero ser. Tú me des mi vida lo mejor. Pero gracias a ti, tu poder y amor, ya soy lo que era, Señor. Acompáñame en una oración a decirle a Dios que todavía, Señor, hay un gran conflicto en nosotros. Nuestro Padre, lleno de gracia, de bondad y de misericordia. Gracias, porque usted es bueno en gran manera con cada uno de sus hijos. Ayúdenos para no hacer lo que queramos. Aquellas cosas en las cuales batallamos en nuestra alma, donde la carne nos quiere arrastrar para faltarle a usted, a su santo trono. Por ello llegamos a usted con humildad, rogando su misericordia y alcanzar el oportuno socorro. Estamos a tiempo, Padre, por eso mostramos nuestra condición humilde hacia usted en arrepentimiento, suplicando que usted en nuestra vida diaria sea quien nos fortalezca, quien nos ayude, alimente nuestra alma con su santa palabra para no hacer lo que queramos. Todavía, Señor, hay un gran conflicto en nosotros. Por lo tanto, ayúdenos a cada día a depender de usted. Y para aprender a depender de usted, vendrán necesidades, vendrán enfermedades, vendrán tantas cosas en nuestra vida, pero si eso nos ayuda para estar dentro de su santo templo espiritualmente, pues ayúdenos, Padre, para que usted siga morando en nuestros corazones, en nuestro templo, en nuestro corazón, y de esa forma ir creciendo para no hacer lo que queramos. Padre, gracias por su amor, gracias por su misericordia, gracias por su gracia, por su don inefable. Ponemos todo nuestra vida en sus manos, glorificando y santificando su santo nombre, porque lo rogamos a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Muchas gracias. Dios los bendiga.